Celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor, es decir, el día en que María y José presentan a Jesús en el templo para ofrecerlo al Señor. Esta escena es una imagen de la entrega de los religiosos que están llamados a reproducir en la Iglesia y en el mundo los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obediente. En esta jornada se nos invita a conocer más la vida consagrada, un regalo de Dios a su Iglesia que enriquece y alegra a la comunidad cristiana y por el que le damos gracias. La Comisión de Obispos y Superiores Mayores Religiosos de España han querido que este año la jornada girara en torno a la virtud de la esperanza y la Virgen María. Y es que los religiosos son portadores de esperanza a tantas personas, a los enfermos y a los ancianos a los que cuidan, a las madres en dificultades a las que acompañan, a los niños y jóvenes a los que educan, estando cerca de los encarcelados y de los perseguidos, llevando consuelo a quienes sufren cualquier clase de mal. Los religiosos, como María, son fuentes de esperanza para todos ellos porque entregan al mundo a Jesucristo, que da sentido al sufrimiento y a la muerte, porque Él venció al pecado, origen de todos los males. Como dice el Papa Francisco, la vida consagrada es esta visión profética en la Iglesia. Es mirada que ve a Dios presente en el mundo, aunque muchos no se den cuenta. Es voz que dice, Dios basta, lo demás pasa. Es alabanza que brota a pesar de todo. Y venimos a celebrar este día a un monasterio de religiosas contemplativas. Es la Casa Madre de las Oblatas de Cristo Sacerdote, fundadas en 1939 por Monseñor José María García Liguera y María del Carmen Hidalgo de Caviedes. Ellas viven entregadas a Dios en oración constante, silencio y penitencia, en un ambiente sencillo y alegre de vida común. Hoy unimos nuestra oración a la de estas monjas contemplativas y a la de toda la Iglesia, para dar gracias a Dios por la vida consagrada y por todas las personas llamadas a esa vocación, que es, como también decía el Papa Francisco, una llamada a la obediencia fiel de cada día y a las sorpresas inéditas del Espíritu Santo. Es visión de lo que importa abrazar para tener alegría. Jesús. Buenos días, amigos del Día del Señor. Celebramos esta fiesta de la presentación del Señor. Hemos empezado con esa imagen de las velas, la luz, hoy día de las candelas, en el que recordamos la presentación de Jesús en el templo. María y José, que van hasta el templo para presentar al Señor, al que Simeón y Ana, esos dos ancianos, reconocen como luz de las naciones.
preside nuestra celebración Rafael Belda Serra, cooperador de la Verdad de la Madre de Dios, que es director del Departamento de Formación en la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y concelebra también con él Enoch Jacob Hoyos, que es capellán de este monasterio, las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy queridas hermanas oblatas de Cristo Sacerdote, queridos hermanos que habéis venido a celebrar esta misa dominical, también los que nos seguís por la 2 de Televisión Española, un recuerdo muy especial para todos los enfermos. Hemos comenzado la celebración portando en nuestras manos estas candelas encendidas que nos recuerdan que somos hijos de la luz, no de las tinieblas. En este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, comencemos la celebración reconociendo que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar con Él a una vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos unimos al coro de los ángeles y de los santos para cantar a nuestro Dios el Gloria. Gloria in excelsis Deo. Et intera pasum minimus, bone voluntatis, lavamus bene vivibus Dei, adoramus Dei, glorificamus Dei, gratias agimus Dei, prodemanam gloria Tua. Domine Deus res celestis, et
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu Majestad, que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con alma limpia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Portones alzar los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. Portones alzan los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, es el Rey de la gloria.
Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose,
lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Señor Jesús. Ha sido el capellán de este monasterio, Enoc Jacob Hoyos, que viene de Colombia, quien ha proclamado el Evangelio. Y nos disponemos a escuchar las palabras de homilía. Queridos hermanos todos, como se nos ha dicho al comienzo, hoy celebramos la fiesta de la presentación del Señor. ¿Por qué en esta fecha? Porque según lo estipulado por la ley de Moisés, en el pueblo de Israel, el primogénito varón debía ser presentado en el templo y ofrecido a Dios a los 40 días de su nacimiento, y efectivamente hoy, 40 días después del nacimiento, de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la noche de Navidad, estamos en el 2 de febrero. Esta celebración es también popularmente conocida como el Día de la Candelaria o Nuestra Señora de las Candelas, esas candelas que hemos encendido al comienzo y que muestran una abundancia de luz para expresar bien que Cristo es la luz del mundo, que Él entra hoy en el templo y que quiere también entrar en el templo de nuestro corazón. Como el mismo Cristo dijo, si nos dejamos iluminar por Él, por su palabra, por su evangelio, por su espíritu, no solo seremos portadores de la luz de Cristo en este mundo que tantas veces yace en las tinieblas, sino que nosotros mismos nos convertiremos en luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. En la primera lectura del profeta Malaquías hemos escuchado: de pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Esta palabra nos sitúa hoy ante una pregunta que espera una respuesta por nuestra parte. ¿En verdad busco yo al Señor? ¿De verdad deseo yo al Señor? ¿Le busco, le deseo? ¿O estoy tan lleno de cosas, de proyectos, de preocupaciones, de dificultades o de pruebas, de ídolos o incluso de mí mismo, que ya no anhelo a Cristo, ya no busco a Dios, ya no deseo el encuentro con Él? Sea cual sea la respuesta, la palabra que se ha proclamado dice verdad, porque cada corazón humano, aun sin saberlo, busca a Dios, desea a Dios, anhela a Dios. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, buscamos al Señor, aunque a veces en esta búsqueda, como nos dice el gran San Agustín, nos equivoquemos de camino. Pero volvamos a la lectura. Sigue diciendo el profeta: cuando llegue el Señor a quien vosotros buscáis, ¿quién podrá resistir el día de su venida? Será fuego de fundidor y lejía de lavandero, es decir, que vendrá para purificar y limpiar toda inmundicia en nosotros. También el Salmo responsorial nos ha dicho que va a entrar el Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Pero ¿de qué gloria se trata? ¿Quién es este Rey que viene con un ejército, con un fuego devorador y con una gloria deslumbrante? En el Evangelio que hemos proclamado está la respuesta. El Señor entra en el santuario, Jesús entra en el templo, sí, pero no con un ejército, sino llevado en brazos por los mansos y humildes de corazón, María y José. Jesús, el Rey, entra en el santuario sin más gloria que esta pobre y entrañable sagrada familia de Nazaret. Entra como un pobre de Dios y se encuentra con Simeón y Ana, doblemente pobres por ser también ancianos. Son pobres los ancianos como son pobres los enfermos. Los padres de Jesús ofrecen por él la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones. Los ricos ofrecían un cordero, pero María y José ofrecen 2 palomas porque el verdadero cordero para el sacrificio lo llevan ellos en brazos, al pequeño Jesús. Sí, entra en el santuario el Rey de la Gloria, pero este Rey es un siervo, este Rey es un niño, y entra hoy en el templo como entrará 33 años después en Jerusalén, aquella mañana del Domingo de Ramos en la Semana de Pasión, con mansedumbre y humildad. Esa es su gloria.
Malaquías y todos los profetas hasta Juan Bautista anunciaron fuego, pero llegó candidez. Anunciaron juicio, pero llegó salvación. Anunciaron temor, pero llegó confianza. ¿Se equivocaron los profetas? No. ¿Acertó la palabra de Dios? Sí. ¿Hay contradicción entre lo que se anunció y lo que llegó? En absoluto. Hay cumplimiento, pero el cumplimiento que encontramos es al modo de Dios. Cumplimiento al sorprendente y maravilloso modo de Dios, no al modo como lo imaginaban los hombres. El anuncio que los profetas hicieron del juicio nos hace bien, porque nos llama a la conversión, pero nos consuela saber que Dios viene a salvar y no a condenar, que Él ha venido a por los pecadores y a buscar a quien se encuentra perdido. El temor de Dios nos libra de caer en la frivolidad, pero este temor es santo cuando Dios nos muestra en Jesús su bondad, en María su ternura, en José su silencio, en Simeón su bendición y en Ana su fidelidad. El fuego de Dios es su amor, el juicio de Dios es su misericordia, la gloria de Dios es su humildad. María y José hicieron por Jesús la ofrenda de los pobres, pero ofrecieron mucho más. Ofrecieron a Dios todo cuanto tenían para vivir, al mismo Jesús. Este Jesús que nació pobre en un establo de Belén porque no había sitio para él en la posada. Este Jesús que tuvo que exiliarse a Egipto huyendo de la matanza de Herodes. Ese Jesús que llevó una vida oculta hasta comenzar la evangelización por los pueblos de Palestina, anunciando a todos la salvación, curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, consolando a los tristes. Ese Jesús que expulsó demonios, liberó a los oprimidos, levantó a los humillados, multiplicó el pan para los hambrientos y eligió a los excluidos. Ese Jesús cuyo nombre queremos hacer resonar hoy especialmente. Ese Jesús que predicó la palabra de la salvación y reveló a los pequeños los secretos de su Padre. Ese Jesús que llegó a la máxima pobreza, con el despojo completo muriendo en la cruz y resucitando para nuestra redención. Esta verdad de la pobreza y humildad de Jesús, queridos hermanos, no se la podemos quitar al Evangelio, no la podemos olvidar ni silenciar, porque este es el camino de la Iglesia, como nos recuerda constantemente el Papa Francisco, con palabras y con obras. Ese es el camino de la evangelización y este es el camino de nuestra conversión, la pobreza y la humildad. Hoy celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, esa vida de especial consagración a la que han sido llamados tantos hermanos nuestros en la multiplicidad de carismas y ministerios, los eremitas, las vírgenes consagradas, la vida contemplativa, la vida religiosa, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica y las nuevas formas de consagración. Nuestros hermanos y hermanas de vida consagrada se han encontrado con Cristo resucitado y encarnan el Evangelio. En los claustros silenciosos y en una vida de oración continua, en las escuelas con los niños o en las universidades con los jóvenes, en las cárceles con los privados de libertad o en los hospitales acompañando a los enfermos, en los medios de comunicación o en las residencias de ancianos, en los centros de migrantes, con los excluidos de la sociedad, en los países más pobres del tercer mundo o en nuestra opulenta Europa, en la missio ad gentes o en la misión pastoral, en parroquias o en dispensarios, en las ciudades o en los pueblos, entre los pobres o entre los ricos. Allí donde hay levantadas cruces de sufrimiento o donde hay necesidades que reclaman un servicio en la caridad de Cristo, ahí encontramos siempre personas consagradas, que cautivadas por Jesús, como nos decía ayer el Papa Francisco, cautivadas por el Evangelio de Cristo, ellos mismos se vuelven evangelio vivo por el anuncio y por la entrega generosa de sí mismos a las obras de misericordia. La vida consagrada, esos que siguen a Cristo imitando su pobreza, castidad y obediencia, hoy son puestos en el candelero de la Iglesia, para que todos podamos agradecer a Dios esta excelsa vocación y levantemos al Señor una súplica por todos ellos, que en no pocos de sus institutos pasan también por el invierno vocacional que pone a prueba la esperanza. Hoy la Iglesia, como hiciera la Virgen María con Jesús, toma en brazos la vida consagrada y se la ofrece a Dios, renovando en todos los consagrados la misma consagración que hicieron un día por la profesión de los consejos evangélicos.
Los jóvenes María y José se encontraron con los ancianos Simeón y Ana gracias a Jesús. Unos portaban a Jesús, otros recibieron a Jesús. Fue el pequeño Jesús el que hizo entrar en completa comunión 2 generaciones. Es en Jesús, queridos hermanos, donde podemos encontrarnos todos, superando nuestras diferencias. Jesús es nuestra comunión. Celebremos en este día, queridos hermanos, todos la luz que es Cristo, la ofrenda que es Cristo, la consagración que es Cristo y la belleza de la pobreza y humildad de Cristo que es salvación para todo el mundo. Una humildad, la de Dios en su Hijo Jesús, que ahora baja a nuestro altar para convertirse en alimento y fortalecer nuestras vidas, para que como peregrinos de la fe caminemos hacia nuestra meta, que es el cielo. Hemos escuchado las palabras de la homilía del padre Rafael Belda Serra, que es el superior general de los cooperadores de la verdad de la Madre de Dios y director del Departamento de Formación en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Jesús Cristo,
Ejercemos ahora nuestro sacerdocio bautismal, orando con confianza al Señor nuestro Dios e intercediendo por todos los hombres, nuestros hermanos. Por la Iglesia, luz de Cristo en medio del mundo, para que ilumine los pasos de los que buscan sinceramente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que puedan escuchar la voz de Dios y estén dispuestos a ofrecer sus vidas siguiendo su llamada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, por el orden de las vírgenes y por cuantos han recibido el don de la llamada a la consagración, para que, alcanzados por Cristo, sean auténticos signos de esperanza en medio de nuestro mundo sufriente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias elegidas por Dios para transmitir la fe a sus hijos, para que, impulsadas por la fuerza del Espíritu Santo y el amor de Jesús, sean semilleros de nuevas vocaciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes estamos participando en esta celebración de acción de gracias por la vida consagrada, para que todos seamos uno en el amor y el mundo crea en Jesucristo, único Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, la oración que en voz alta te hemos dirigido con confianza. Escucha también los gemidos de nuestro corazón y danos cuanto te hemos pedido conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Salve del mar estrella, Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen cantaba. Ahora el coro de las madres oblatas de Cristo sacerdote. Decían, muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Este canto a la Virgen, a María, también protagonista especial de esta fiesta. De hecho, antes, hasta 1969, esta fiesta se llamaba también de la Purificación de María.
fiesta de la presentación del Señor, que ya se celebraba en el siglo IV, tenemos noticias, en Jerusalén. La peregrina Egeria cuenta cómo allí se celebraba con el mayor gozo posible, como si fuera la Pascua misma. Una fiesta que ya en el siglo VII se introdujo también en la Iglesia de Roma. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. También nosotros os deseamos la paz desde este convento de las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote en Madrid. Recordamos también de una manera especial y felicitamos a aquellas que llevan el nombre hoy de Candelas, en este día de la Candelaria, de las Candelas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estamos celebrando esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, hoy en el día de la presentación del Señor, en este convento de las Madres Oblatas de Cristo Sacerdote, dedicadas, convento de clausura, dedicadas ellas, esta congregación, especialmente a la oración por los sacerdotes, por aquellos que se preparan también para el sacerdocio. Y el domingo que viene, en nuestro horario habitual, estaremos celebrando el Día del Señor desde la Parroquia Virgen de los Llanos, también aquí en Madrid. Próximo que celebraremos nosotros también esta campaña contra el hambre, unidos precisamente a Manos Unidas, que nos recuerda todo lo que podemos hacer todavía para combatir el hambre en el mundo, como hacen tantos religiosos y religiosas en todas partes. Allí donde hay una necesidad, hay cerca una congregación de religiosos, de religiosas en la educación, en la acción social, en la asistencia en hospitales, a través también de la oración, en la vida contemplativa. En España son alrededor de unos 42.000, 43.000 religiosos y religiosas que trabajan en diferentes ámbitos, llevando la luz del Evangelio. Precisamente ayer el Papa Francisco también celebró en Roma, en la Basílica de San Pedro, la Eucaristía con tantos religiosos y religiosas para celebrar esta jornada.
En la homilía recordó las palabras de Simeón, que hemos escuchado también nosotros hoy en el Evangelio. Un hombre justo y piadoso, decía el Papa: mis ojos han visto a tu Salvador. Oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Y mirando a María, la vida consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente, es el lema elegido para esta jornada. Concluimos la celebración de la Eucaristía. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. Que tengan una feliz semana y un buen domingo. Buenos días nos dé Dios.